Por favor, alguien que me lea en voz alta. Capítulo 2, versículo 25. ¿Lo tenemos? Hay que tener la Biblia abierta o si no encendida, como quieran. En Juan 2, 25. Él conocía el interior del ser humano. En algunas traducciones es un poquito más exacta, dice el corazón del hombre. Ok, ¿quién me lee 3.1? 3.1. Sí, hermana, adelante. Ok, hasta ahí. Había un hombre, y el 3.25 dice que el Señor conocía el corazón del hombre. En el griego es la misma palabra. Siempre que leemos la Biblia, es importantísimo conectar, ver dónde termina el pensamiento. Entonces el capítulo 2 no termina en el capítulo 2, sigue en el capítulo 3. Solo que es otra historia y en el año 400 o más adelante, a alguien se le ocurrió separar la Biblia en capítulo y en versículo. Es decir, que no podemos leer el 3 sin entender el 2. Sobre todo este principio. Jesús conoce el corazón del hombre. O sea que el corazón mío, ¿quién lo conoce? Y luego yo. Pero primero Jesús. Y a veces yo no lo conozco tan bien. O sea, Jimmy a veces no se conoce tan bien, pero Jesús sí lo conoce. Porque a veces nos confundimos con nuestro pensamiento, con nuestro deseo y pensamos y hacemos locura, pero Dios conoce el corazón. Así que Dios conoce el corazón de todos aquellos que estaban siguiéndole por sus señales. Y parece que aquí hay un seguidor secreto de Jesús. ¿Por qué sabemos eso? Porque Él decide ir, recuérdense que al principio lo decía, de noche. Él decidió ir de noche. Ya hay algo que ver ahí. Juan juega mucho con los términos luz, tiniebla, desde el capítulo 1, no sé si recuerdan eso. Y aquí entramos de nuevo en eso, en la luz y las tinieblas, día y noche. De hecho, el capítulo 4, vamos a ver a una mujer que va de día y se encuentra con Jesús, de día, pero este va de noche. Está jugando con eso para darnos una lección espiritual. Es decir que Jesús conoce el corazón de Nicodemo antes que Nicodemo fuera a hablar con él, ¿sí o no? Pero Nicodemo piensa engañar a Jesús. Él piensa que va a poder confundir al maestro con este diálogo. Vamos a verlo, aunque ya lo narraron, vamos a ir viendo algunas cosas acá. Había entre los fariseos un hombre o un dirigente, como traduzca su Biblia. Se llamaba Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, interesante, ¿cómo lo llama? ¿Y quién era Nicodemo? Un maestro también. Era un maestro de la ley. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. ¿Por qué dice sabemos? Parece que entre los fariseos habían conversado. Hey, ¿han visto a este hombre? Porque Nicodemo era uno de los más importantes de la secta de los fariseos. Los fariseos eran diferentes a los saduceos. Los que consultan a Juan en el capítulo 2 no eran los fariseos, eran saduceos, era otro grupo. Los fariseos eran separatistas y ellos eran celosos de guardar la ley. Ese era su norte, guardar la ley, preservar la ley. Era muy celoso de eso. Ahora dice que entre ellos, sabemos, así que parece que habían consultado. Porque nadie podría hacer las señales. ¿Se acuerdan entre milagros y señales y lo que está aquí Juan haciendo? Que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro, y la palabra ahí puede ser de cierto os digo. De cierto os digo. Así que Juan está aquí. En la traducción internacional dice de veras, pero la idea es de cierto, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Nicodemo va a decirle alguna cosa y Jesús le cambia el diálogo. ¿Qué era lo que Nicodemo quería? Vamos a ver, pensemos un poquito. ¿Qué quería Nicodemo? Alguien que me diga así rapidito, vamos. ¿Qué usted piensa que Nicodemo quería, Marina?
Yo no creo. Marina dice que Nicodemo quería saber cómo era salvo. Yo no creo eso. Quería confrontar a Jesús, quizá por ahí más cerca. ¿Quién tú eres? Quería averiguar de dónde tú sacas poder para hacer milagros. Porque tú ya supimos que convertiste el agua en vino. Ellos sabían, ellos estaban detrás de Jesús. Y Nicodemo lo que estaba intrigado. Ser salvo. No, no creo. Perdóname, Marina, perdóname. Opinen, no importa, todo el mundo, pero yo no creo. ¿Quiénes piensan que Nicodemo le preocupaba la salvación? Jesús le habla de eso. Jesús sí. Jesús le cambia. Él va para cuestionar. Él va preocupado. Él quiere saber quién tú eres, que hace señales. ¿De dónde tú saliste, mijo? Miren, probablemente Nicodemo estaba haciendo esto. ¿Y tú quién eres? Aunque no se subiera en una silla, él se veía superior a Jesús. ¿Sí o no? Él era el maestro, aunque le dice maestro, pero es como por mantener la cordura. No era tanto porque él pensaba que Jesús, sino que él va a cuestionar a Jesús. Ahora, ¿qué le dice Jesús? De veras, te aseguro, de cierto te digo, que quien no nazca de nuevo no puede. Espera. Yo no te he venido a preguntar de eso. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Jesús lo bajó de donde él estaba y les habla de lo que Jesús quería hablarle, no de lo que Nicodemo fue a preguntar. ¿Van conmigo? ¿Cierto? Entonces aquí dice el siguiente versículo. Perdón, vamos a ver. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué piensan? No se preocupe que su pensamiento puede ser el que usted entienda. Luego lo traemos entre todos al pensamiento bíblico. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Cambiar una nueva vida, una transformación. No la terrenal, sino más bien espiritual. Ok, cambiar a la nueva vida. No tanto la terrenal, sino la espiritual. Y después allá. Ok. O sea que lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que aceptarme a mí. Quizá no mucho por ahí, vamos a ver. Transformar el corazón, una transformación. 1 y 2 y listo acá. Ser otra persona, bueno sí, por ahí yo creo. Sí y no. Él dice tiene que venir como al bautismo. Transformación, humildad, lo que le va a doler. Y aquí hay tanta gente. Ok, manténgame la mano bajita que les pregunto ahorita. Nacer de nuevo, literalmente significa nacer de arriba. Yo sé que no pueden, si no han estudiado el texto y si no han estudiado algunos términos griegos, va a ser difícil. Pero yo quería escucharlo muy bien, porque otra persona, es como nacer de arriba. Nacer de nuevo significa, y es la mejor traducción del texto, es nacer de arriba. Entonces, eso sí se aplica a lo que están diciendo ustedes. Nacer de arriba significa nacer para ser otra persona. Tú dijiste otra persona, ¿verdad? ¿Qué tú dices? Ellos tenían que cambiar su arrogancia, ellos tenían que cambiar y eso no se cambiaba si no cambiaba el corazón. Tenían que nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer desde el comienzo. Pero él se lo dice de una manera que Nicodemo no lo entiende. Porque no le dice, tú tienes que nacer de arriba, tú tienes que aceptar a Cristo, tú tienes que... Ese término lo hemos puesto nosotros los evangélicos, especialmente después de Billy Graham para acá. Eso de que ven, repite conmigo, haz esta oración, eso no está en la Biblia. Nunca Jesús le dijo eso a nadie. Claro, sí Jesús le dijo, tú tienes que aceptarme más adelante. Todavía no, porque está comenzando el ministerio. Aquí todavía Jesús no dice eso, pero se lo dice de otra manera. Tú tienes que nacer de arriba. Tú tienes que nacer luego más adelantito del Espíritu. Tú tienes que nacer de Dios. Eso sí es lo que está aquí en juego. Y luego dice, si eso no sucede, no puede ver el reino de Dios. ¿A qué reino se refería? Lo que están en la historia. Perdónenme lo demás, pero lo que están en la historia ya deben saber el día de hoy a qué reino se refería. ¿A qué reino se refería Jesús acá? Marta.
¿Qué vieron en la historia esta mañana? Ella dice seguirlo por fe, pero yo quiero que me aterricen con datos reales. A ver. El que no nace de nuevo no puede ver que el cumplimiento de esa promesa de un reino davídico, de un rey gobernando, de la bendición para todas las naciones, un reino, el reino de Dios. Gracias, Harold. Se ve que estudió la historia hoy. Yo no sé el domingo pasado, pero hoy sí. El que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, el que no nace de arriba, no puede entender el reino de Dios. ¿Sabe qué? Discutíamos en mi grupo en esta mañana, en mi grupo de la historia, de que todavía Israel sigue esperando el reino. Porque el rey que vino no fue el que ellos esperaban, pero el rey que vino fue el prometido. ¿Cómo lo sabemos? Isaías, ¿cómo lo sabemos? Los profetas, las escrituras judías, llegando hasta Génesis 12. Ese fue el rey prometido y el reino prometido, pero ellos esperaban a un rey que lo libertara de los romanos. Pero con más tristeza todavía hoy día tenemos el 80 o el 90% de la población mundial que todavía no cree en ese rey. Y todavía no cree en ese reino. Por eso Jesús le dice, es imposible que tú puedas ver, entender, entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Ok, olvidémonos del 90% de la población del mundo. Pensemos en nosotros. ¿Cómo puede usted ser parte del reino de Dios? ¿Cómo puede ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo puede ser parte de la iglesia de Dios si usted no nace de nuevo? ¿Lo entendió ahí? No es porque venga a la iglesia el domingo. No es porque yo nací de papá y mamá. De hecho, viene la comparación. Tú tienes que nacer de arriba. Y eso solo se logra en el aspecto espiritual. Tú tienes que creer, tú tienes que rendir tu vida, tú tienes que abrir tu corazón, tu corazón, como dice Isaías, tiene que ser cambiado. Cambiar el corazón solo lo hace Jesucristo. No lo cambiamos por un electrocardiograma o un cardiólogo. El cardiólogo casi siempre lo que hace es que te da una pastilla. Ahora el corazón sí lo puede cambiar Jesucristo. Y si ese corazón cambia, entonces tú puedes entrar en el reino de los cielos. Y podrás entender el reino de los cielos. El siguiente versículo dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo siendo ya viejo? Ahí está el diálogo. El diálogo ya lo conoce, ¿no? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces aquí hay un juego de palabras y Sandro decía algo del bautismo. Entonces aquí hay algo que está jugando Juan, entonces se lo quiero poner a la luz de una profecía para que entendamos un poquito. Le quiero poner un telón de fondo. Lo que estudiamos la historia sabemos que no podemos entender bien Génesis 12 en adelante si no entendemos Génesis 1 al 11. Y Génesis 1 al 11 es como el telón de fondo, el telón para tú entender, es que asumiendo esto yo puedo entender lo otro. Entonces, le voy a leer el telón de fondo, Ezequiel, para que entiendan ese pasaje del agua y del espíritu y esa cosa. Ezequiel 36, 24. Escuchen, por favor, si lo pueden proyectar, genial. Ezequiel 36 dice, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Profecía de un pueblo que estaba disperso por todo el mundo. 25, escuchen, yo los rociaré con agua pura. Yo no sé si recuerdan un poquito que hablé el domingo antepasado acerca de cuando vimos la boda de Caná.
¿Recuerdan? Que había unas tinajas que servían para purificar. Agua pura. Ese es el contexto que Ezequiel tiene en su mente acá. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Está Ezequiel profetizando lo que Jesús viene a cumplir. Luego dice, les daré un nuevo corazón. Hello. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ese pasaje probablemente es el que Jesús está tomando en su mente, porque Jesús manejaba las escrituras, porque por 30 años la estudió con su familia. Hermanos míos, los judíos a los 12 años tienen que recitar unas porciones enormes del Antiguo Testamento, libros completos de memoria. Todo lo que era la parte de la Torá había que recitarla. Jesús manejaba las escrituras. Bueno, puede decir alguien, pero claro, él era Dios mismo. Sí, pero siendo humano, siendo hombre, se sujetó a esto y Jesús sabía. Entonces lo que está posiblemente diciendo acá, tomando como telón de fondo a Ezequiel, es que sin el lavado espiritual del alma, o sea, esa limpieza o purificación que habla Ezequiel, a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nadie puede ver el reino de Dios. Amén, hermanos. No es por el bautismo. No es eso lo que Jesús está diciendo. Voy a leer el pasaje de Juan ahora con ese trasfondo en la mente nuestra. Voy a leer. Yo te aseguro de quien no nazca de agua y del Espíritu. ¿Ya entienden lo de agua? Ese concepto de purificación del Antiguo Testamento. Porque no existía el Espíritu Santo como purificador. Entonces, el que no se purifica con la palabra y el que no se purifica tomando purificación en lugar de agua, en el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Lo entendieron? ¿Ok? ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? Porque alguien puede decir, bueno, sí, es que cuando nos bautizamos y subimos, entonces somos purificados. Eso es un símil, pero eso no es una palabra adecuada para decir que somos purificados por el bautismo. Eso es imposible. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Van conmigo? Ok. Entonces, Jesús esto es lo que le dice. No puede nacer. No puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tú no puedes entrar en el reino de Dios. Tiene que ser a través de ¿qué? Nacer de arriba. Y el Espíritu Santo va a venir a obrar a nuestra vida. De hecho, Tito en el Nuevo Testamento 3:5 dice lo siguiente: Él nos salvó, hablando de Jesús, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación. Mete mucha cosa ahí, Pablo, escribiéndole a Tito. Y de la renovación por el Espíritu Santo. Miren que aquí dice el lavamiento de la regeneración. Es como esa tinaja de agua que sirve para purificar. Es el trasfondo otra vez del lavamiento. Pero solo se puede dar por el Espíritu Santo. No es posible por agua, es por el Espíritu Santo. Así que todo lavamiento, toda purificación, ya después que Cristo viene, ya no hay que ir a buscar 3 tinajas o una tinaja de agua purificada en una tinaja de piedra que se usaba para lavar, purificarse como un ritual. Ya eso desapareció. ¿O ustedes todavía creen que se puede hacer así? ¿Estamos de acuerdo que no se puede? Toda purificación, toda regeneración, toda renovación, como dice el texto, es a través del Espíritu Santo de Dios. Ahí está. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok. El 8, porque viene parte sabrosa por acá. Dice entonces Juan, Jesús,
en el lenguaje de Juan. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Todavía está perdido. ¿Cómo es que eso sucede? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Mire que Jesús no cae en la trampa de Nicodemo. Muchas veces esto es lo que pasa con nosotros, que caemos en la trampa de la gente que comienzan a hacernos preguntas y nos llevan a terreno de que ¿y cómo es eso del infierno? Explícame el infierno. A ver, ¿quién lo puede explicar? ¿Alguien ha ido? Más que lo que dice la Biblia. Entonces caemos en eso. Estoy seguro que si hubiesen preguntado a Jesús, se responde otra cosa. No, yo te quiero hablar del cielo. Del infierno no. Y te cambia. Jesús es experto en cambiar las preguntas que le hacen. Es decir, que le preocupa, ¿cómo es posible eso? Entonces le dice: ¿y tú eres un maestro y no sabes eso? Respondió Jesús: te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ustedes lo que quieren es comezón de oír. Tienen muchas ideas, muchas teorías, confusión en su mente, y tú quieres que yo te responda a todo eso. No, tú no lo vas a poder recibir si tú no naces de nuevo. Entonces dice: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas espirituales? ¡Qué bocha! Si te hablo de nacer de nuevo y tú no entiendes eso, tú crees que es nacer, entonces ¿cómo te voy a comenzar a hablar de los planes de mi Padre, del reino de Dios y de las cosas que Jesús le podía hablar? De hecho, hubo una gran pregunta esta mañana por Ramón. ¿Dónde está Ramón? ¿Se me fue Ramón ya? Ramón Tapia decía esta mañana: ¿por qué Jesús no le explicaba a la gente? ¿Por qué como que Jesús no le daba explicaciones a la gente? Entonces yo lo llevé a los pasajes de que Jesús le explicaba siempre a sus discípulos. De hecho, Jesús daba una parábola y la gente se quedaba perdida, mareada, y luego Jesús se apartaba y se le explicaba a los discípulos. Y estuvimos conversando sobre ese tema en esta mañana. ¿Por qué usted piensa? Alguien que no sea de mi grupo. Porque si le hablaba claro, ustedes se imaginan que Jesús le dijera: hey, pueblo de Israel, ustedes esperan a un rey como pidieron en el Antiguo Testamento, como David, como Saúl. Ustedes esperan un rey que saque a todos los romanos de aquí. Pero yo he venido para entrar con un pollino a Jerusalén porque me van a crucificar. ¿Cree que lo iban a entender? Entonces Jesús le dice a sus discípulos: les voy a decir una cosa, cállense, no digan quién yo soy. Dice el texto que le increpó, le dijo: prohibido decir quién soy. No tiene sentido, ¿sí o no? Él viene para que lo conozcan y le dice que no lo digan quién es para que no lo conozcan. Porque si lo decían, todavía hoy día, pregúntele a un judío que no sea cristiano: ¿quién es Jesús? Ah, sí, él fue un profeta. Alguien me contó esta semana, yo leí esta semana, de un turista, de un guía que va con frecuencia a Israel, y dice que se encontró con un judío que sabe más que la Biblia de Jesús. O sea, tiene detalles minuciosos, milimétrico de toda la geografía, donde estuvo Jesús, lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, los discípulos, una cosa impresionante. Él dijo: oye, no he conocido un teólogo que sepa todo esto. Pero al final del tour le preguntó: ¿y quién es Jesús para ti? Murió. Un profeta, alguien que vino. Se cayó todo. Por eso que Jesús le dijo: no le digan quién soy, porque ellos no entendían. Lo triste es que mucha gente hoy día sigue sin entender.
van a las iglesias, van a los grupos de estudio, compran Biblia, pero no entienden quién es Jesús. Porque no estudiamos la palabra, porque no leemos la palabra, porque seguimos con escamas en los ojos, porque no nos ponemos a estudiarla. Entonces esa es la preocupación de Jesús acá. Entonces él dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? A veces hay gente que me pregunta, pastor, ¿y qué usted cree? ¿Estamos predestinados o no? ¿Calvino o Lutero? Y yo, lee la Biblia primero. No me pregunten a mí de Calvino ni de Lutero. Ahora, si usted quiere que le responda, léase Génesis hasta Apocalipsis unas 10 o 15 veces y hablamos después. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Calvino y Lutero? Mi interés es Jesús. No sé si saben de lo que estoy hablando. Una discusión teológica del siglo XVI, que todavía muchas iglesias hoy prefieren eso a la Biblia. Y que si, perdón, es Calvino y Arminio, gracias, no era con Lutero. Que si la salvación se pierde o no, léete el Evangelio. Y se arman unas discusiones grandísimas que después salen peleando y salen enemigos. ¿Pero ustedes son cristianos o no? ¿No somos del mismo Padre, sí o no? ¿No somos de la misma iglesia, sí o no? Entonces, hermano, lea la Biblia. Es ahí que tenemos que regresar, porque si no, no podemos entender a Jesús. No podemos entender los evangelios. Y sigue el texto diciendo, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo. Es una bofetada para Nicodemo. Miren que Nicodemo fue a preguntarle, ¿y cómo que tú haces tanto milagro? ¿De dónde tú sacaste esas señales? ¿Quién eres tú? Y él le va tejiendo la respuesta, cambiándole la pregunta por otras respuestas. Entonces dice, el Hijo del Hombre, es un término para Jesús en Juan. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó con esa declaración del desierto? ¿Alguien me dice qué fue lo que pasó? A ver, le doy chance para que participen. Aquí hay muchos teólogos de este lado. Y yo le dije que le iba a dar chance a ustedes. ¿A qué se refiere? Si saben, y si no, tranquilo. ¿A qué se refiere eso de que Moisés en el desierto, la serpiente, qué pasó? ¿No saben? ¿Alguien? Sí, Richard. Ok. Y todo el que miraba a esa serpiente era sanado. Ok, número 21, si lo quieren anotar por ahí, número 21 está esa historia. En Números, en el libro de Números, capítulo 21, presenta eso. El pueblo pecó y Dios mandó serpientes. Y a todo el que le picaba una serpiente, moría. Y eran cayendo así como por verlo caer, nada más la gente muriendo. Entonces Dios le dijo a Moisés, una serpiente de bronce, todo el que la mire. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo acá? Él es, esa serpiente ya era Cristo en el Antiguo Testamento. Y Él es al quien tenemos que mirar. No esa otra. Ahora, ¿por qué le dice eso a Nicodemo? Porque Nicodemo sabía la historia bíblica. Pero lo que Nicodemo no sabía, cómo interpretar esa historia. Tienen a la serpiente delante, tienen al Hijo de Dios que curó a esa gente en el Antiguo Testamento, tienen a Dios presente y ellos no lo reconocen. Entonces Jesús les responde con algo histórico que Nicodemo sabía para que Nicodemo reaccionara. Pero aún así, hermano, aún así Nicodemo se quedó ciego. Porque la historia nos dice que así fue. Nicodemo, dice el texto, que nació de nuevo. Nicodemo se presenta acá como que se convirtió. ¿No? Ahora, déjenme decirle lo que pasó con Nicodemo. Le voy a leer un pasaje acá. En Juan 12. Más adelante, mucho más adelante. Juan 12, 42. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban,
porque temían que los fariseos, Nicodemo y su equipo, los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a ir concluyendo con Nicodemo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Para luego seguir, voy a regresar al 14 porque se conecta con el 16 y ahí terminando por ahí hasta el 22. Ok, ¿qué aprendemos de este pasaje? De la historia de Nicodemo. 2, 3, 4 personas no más. A ver, no, de este lado no, gracias. De este lado tampoco. No, ya, ¿escucharon lo que dijimos, hermano? ¿Podemos sacar alguna aplicación habiendo entendido el pasaje? Entonces, ¿qué enseña el pasaje y cómo lo aplicamos? Ok. Ok. Tener a Jesús en nuestro corazón, en nacer del nuevo, del cielo y estar enfocado en eso. Ok. Gracias, Luis. Ok, hermano, entonces, uno más. Ya yo iba a decir que comencemos de nuevo. Le pedimos que narren el drama de nuevo y arrancamos. Sí. A ver, Edwin. Okay. Vamos a ponerlo más contextualizado. De nada me sirve venir a la iglesia 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si no tengo a Jesús en el corazón. Entonces, ¿qué es tener a Jesús en el corazón? A la luz del pasaje, a la luz de lo que estudiamos, ya lo dijimos. Nacer de arriba. Porque todavía la gente se confunde un poquito. Todavía hoy día hay gente que puede decir, ¿cómo nacer de nuevo? Háblame en español, que no entiendo eso. Nacer de Dios. Que eso va a significar, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que sigue diciendo el texto? Para que todo aquel que nazca de arriba, que crea en él. Entonces ahí se cambia el lenguaje. Ahí ya Jesús explica. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Ya, por eso dije, paremos acá antes de entrar en el 16. Entonces tiene que nacer de arriba. Ahora, pregunta. Nicodemo. Aparece, creo que capítulo 9, luego capítulo 19, que fue con José de Arimatea y le dijo para el sepulcro y eso. Nicodemo vuelve a aparecer en escena, pero nunca dice que era un discípulo de Jesús. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Cuál era la preocupación? ¿Cómo se aplica eso hoy día? ¿Qué similitudes hay del cristianismo de hoy con Nicodemo? Perdónenme, estoy de espalda, me gritan o alguien me hace señas de lo contrario. Aquí tengo a 3 personas. A ver, ¿qué similitud hay entre el cristianismo de hoy día y Nicodemo? Ten cuidado que no te apedreen después los hermanos. La ley, ok. Discusión que yo estoy a favor de que no era por temor. Era algunos, perdóname Martín, te voy a dar chance ahí. Algunos, y yo creo que es así, entienden que Nicodemo no era que tenía miedo, sino Nicodemo entendía que Jesús no tenía tiempo en el día. Él escogió la noche porque él quería estar solo con Jesús. Y Jesús todo el día estaba lleno de gente todo el tiempo. Entonces él quiso sacar un tiempo para, no lo que me dijeron, no lo que dicen, sino a ti. Y interrogó a Jesús directamente y se tuvo todo el tiempo que quiso en la noche con Jesús. Algunos dicen que era por temor. Entonces, ok, temor o no, dele. Sí, eso sí es cierto. Sí. Entonces, ¿qué similitud hay con el de hoy? Cristianismo de hoy. Ok, cristiano de la secreta. Ok, listo, gracias Martín. Dámosle un chance a Cristian, a ver, a Richard, perdón. O Susana. Susana, que no haya dicho Martín, a ver, ¿qué similitudes hay? Eso es así.
De hecho, hermanos míos, el cristianismo de hoy se ha vuelto más vivir en el mundo con un pedacito de Dios. No es vivir en Dios y necesito comprar medicamentos, pues voy, necesito ir al mercado, pues voy, necesito comprar una casa, pues sí, pero mi enfoque es Cristo. Eso se perdió, ahora es al revés, en el mundo totalmente, y el domingo por lo menos voy a la iglesia. Así, eso es lo que está diciendo. Gracias, Richard. Sí, 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 sí. ¿Lo oyeron todo? Sí, ya voy, hermano. Dice Richard que nos cuesta desaprender para poder aprender. Entonces, mientras más tiempo tenemos en el Evangelio, especialmente si hemos sido mal discipulados, metidos entre las leyes, normas y reglas de muchas cajas cuadradas como esta, entonces es peor. Ok, déjeme decir algo acá. A la luz de las 3 participaciones que han dicho los hermanos. Yo creo que Nicodemo es un perfecto reflejo de la iglesia de hoy. Él quería saber, ¿cierto? ¿Sí o no? Él quería saber. Óyeme, ese tú que haces señales tiene que venir de arriba. ¿Y quién es? Y fue a preguntar, fue a conocer, a saber. No fue arrepentido, no fue a decirle, yo te voy a seguir como tú eres mi maestro a partir de hoy, como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago, como lo hizo Andrés, lo vimos en los pasajes, Andrés, Pedro, lo vimos a, ¿quién más? 2 más, Felipe, ¿sí? Natanael. Entonces, si ponemos por un lado a Pedro y a Nicodemo, díganme qué libro escribió Nicodemo de la Biblia. Hello, ¿qué libro escribió Nicodemo de la Biblia? ¿Y Pedro? Si ponemos a Nicodemo, ¿y Pedro quién era? Un tipo que no sabía escribir ni leer. Y si sabía era muy poco. Rústico, pescador. Nicodemo, había que mirarlo para arriba, había que mirar a Nicodemo así. Un maestro de la ley. Ahora, ¿cuál fue el fruto, el resultado? No hay resultado en nuestra vida, hermano, si no tenemos a Cristo. Así que el evangelio es, deja todas esas cosas y ven a Cristo. Tienes que tener a Cristo en tu corazón. Pastor, ¿y por qué es que yo sigo luchando con este vicio? Porque Cristo no ha entrado a tu corazón. Ay, sí, yo lo recibí. ¿Él es el rey de tu vida o es el vicio? ¿Cuánto tiempo dedicas al vicio en el día o en la semana? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios, a la Biblia en la semana? Entonces, si tú pones ambas cosas en balanza, el problema que te gobierna, que te domina, es el que tú le dedicas tiempo. Entonces no me puedes decir que tú tienes a Dios. Tú religiosamente un día, porque el pastor dijo, repitan conmigo esta oración. Tú la repetiste. Es más, un día después de un par de años de dar vueltas en la iglesia, alguien te dijo, tienes que bautizarte, ya es una vergüenza. Y te presionó o te convenció de bautizarte. Pero no fue que tú naciste convencida de nuevo, yo necesito dar testimonio público. Alguien te convenció, el pastor insistió en primero principio y ya yo estaba harto, pastor, y yo entré a primero principio, pero yo ni le dedico tiempo en la semana, es más, ni hago los folios. ¿Y sabe cuál es el resultado en años posteriores? Que usted se aparta de la iglesia y maldice la iglesia, maldice al pastor. Esa iglesia no hizo nada por mí, yo sigo metido en este vicio, yo sigo con mi problema, a mí nadie me quiere. Hermano, la transformación no es por esto, no es porque el pastor te pida, no es porque alguien te llevó y tú aceptaste a Cristo porque alguien oró. No puede ser así, hermano. Nicodemo es un perfecto ejemplo de lo que la iglesia de hoy hace y no puede ser así. Me voy a anticipar solo para decirlo para que no se lo pierda. El domingo que viene vamos a ver a la mujer samaritana.
Juan 4. Y Julio Lugo, un amigo que viene de los que vienen vienen desde el viernes, personas, sábado, el domingo llegan otros y el lunes es que llega la cantidad grande de líderes de la América Latina que vienen para acá a estudiar. Julio Lugo es un peruano, él va a predicar el domingo. Y le pedí que hablara de eso y me dijo que perfectamente, en el contexto de una iglesia casera. Es decir, que él va a hacer como esto, un diálogo con nosotros sobre la mujer samaritana. Le anticipo algo de ese pasaje. Nicodemo, ¿quién era? La mujer samaritana, para los que saben un poquito, ¿quién era? Hombre primero, hombre, mujer. Segundo, un principal, importante, buen sueldo, clase alta. La mujer, prostituta, y ta. Nadie la quería ver. Nicodemo va de noche, la mujer tiene que ir. ¿Usted se imagina a la mujer samaritana buscando a Jesús solo de noche? Y hay un montón de comparaciones entre uno y otro, pero la que quiero concluirle, porque voy a dejarle a Julio que haga toda su predicación, su enseñanza el domingo, una pregunta: resultados. Resultado. Dice que muchos creyeron porque esta mujer lo evangelizó. Muchos creyeron porque ella fue con los hombres que había compartido y le dijo: encontré al Mesías. Encontré, y me contó y me dijo: ese es el Hijo de Dios. Y lo evangelizó y creyeron. ¿Cuántos creyeron por la predicación de Nicodemo? No se me pare y se me vaya. Le voy a dar un abrazo al final. Pero si usted no tiene fruto, usted es un perfecto Nicodemo. Si nadie alrededor suyo ha sido ganado por su testimonio, si usted no comparte con nadie, en otras palabras, si no hay fruto en su vida cristiana, usted es como Nicodemo. No le puedo rescatar, no le puedo debatir que usted sea cristiano. Puede ser que sea cristiano, pero de la secreta, dijo Martín. Puede ser que usted sea cristiano, pero sin fruto. Entonces es un cristiano como Nicodemo. Vamos a asumir que Nicodemo está en el cielo. El problema para mí, viendo el evangelio, no es si yo voy al cielo o no. Usted puede estar listo para ir al cielo, sino es cuántos drogadictos, cuántos enfermos, cuántos hambrientos, cuántos extranjeros, cuántos pordioseros, cuántos millonarios fueron ganados por ti. Si no, ¿para qué? Siempre he creído, y lo tengo que decir otra vez, que si no fuera para eso, entonces me hubiese salvado el Señor, y adiós, me lleva al cielo y se acabó. O si no, lo hace 30 segundos antes de yo morir un día. ¿Para qué? ¿Para qué vivir el cristianismo en la tierra si es para salvación nada más? Es mucho más que salvación, hermano. Así que Nicodemo nos da aquí por la cabeza. Yo no quiero ser como Nicodemo. ¿Alguien quiere ser como Nicodemo? Entonces, hermano, vamos a ponerlo en práctica. Le desafío. Por ejemplo, el domingo tenemos bautismo. Usted ya hizo una relación con Cristo. Usted entregó su corazón a Cristo. Entonces, no me pregunte si se va a bautizar. Debería bautizarse. Si no se ha bautizado, entonces yo le pediría que vuelva a pensar seriamente si usted es cristiano o no. Porque si usted es cristiano, ¿cuál es el impedimento? Ya lo hemos hablado en la iglesia. Si usted me dijera, pastor, nadie me ha contado nada, yo no sé qué es eso del bautismo, tengo que meterme con todo y ropa, o sea, usted no sabe nada, entonces yo le explico esta semana. Pero si usted ya escuchó, sabe, pero no quiere todavía, mi pregunta es, ¿cuándo te va a convertir otra vez? Porque hay un elemento en ti que no te permite salir de la religiosidad. Hay algo en tu vida que me pone a pensar. No puedo cuestionar tu moral, no puedo cuestionar tu conversión, pero me pone a pensar, ¿en verdad entendimos esto? O simplemente vamos a la iglesia y sigan viniendo, hermanos, por favor, pero solamente vamos a la iglesia porque es un estatus, por alguna razón. Algo me atrae a la iglesia y ojalá que te siga trayendo, ¿no?
No tienes que dejarle venir. Pero mi profunda preocupación es no verte como Nicodemo, sino verte como Pedro en Hechos 3, 4, 5, Hechos 10, predicando ante las autoridades, aunque lo metieran preso. Pedro estuvo preso porque lleno del Espíritu Santo proclamó el evangelio a todo viento. En tu negocio, vendiendo casa, haciendo comida, donde trabajen cada uno. En AME que tú trabajas. ¿Cómo es que se llama ahora? DGC, poniéndole multa a lo que hacen, no importa, pero justamente. Si alguien tiene problema con una AME, llamen a la hermana. Que le va a decir que en lugar de 1,000 pesos le ponga 1,200. Ok, regreso al 16, 15 y 16. 15 dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 16, porque tanto amó Dios al mundo. Aquí viene ya, uno diría, ¿esto se lo dijo a Nicodemo? Parece que sí. Parece que hasta el 22, hasta el 21, el diálogo con Nicodemo está presente. Eso es lo que dicen los mejores intérpretes, que no hay un alto acá. Aunque este versículo es archiconocido, este versículo es famoso. Yo tengo un libro de Max Lucado, un libro así, solo del 3:16. Se llama así mismo, 3:16. Solo de un versículo de la Biblia. Es el versículo más estudiado, más escrituras, más libros, más tomos escritos de toda la Biblia. Juan 3:16. Pero si no produce en nosotros un cambio, ¿para qué tanta escritura? Juan 3:16. Lo leo en esta versión. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo y unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí se introduce varios elementos, especialmente la vida eterna, que todavía no había aparecido, que luego lo va a trabajar en el capítulo 10, que lo va a trabajar en otros pasajes, capítulo 14 de Juan. La vida eterna, para que tenga presente, tenga vida eterna, no para que algún día tenga vida eterna. Es decir, que está claro para mí acá. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso es tonto. Jesús muere para condenar al mundo. Vamos a ver qué dice Juan en cuanto a la condenación. Sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Aquí viene. Escuchen. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Jesús condena a alguien? ¿Los pastores condenamos a alguien? Quiero yo que usted esté arrastrándose en pecado, en vicio, en conflicto, o que usted viva una vida de un discípulo fiel, maduro. Quiero yo que usted esté metido en deuda o que usted tenga ahorro suficiente, que tenga un excelente trabajo, que lo asciendan cada año de puesto y que usted llegue a ser el más importante del país, o sea, para algunos el presidente de la República. Claro que sí. Pero el problema no está en eso, eso es lo que hay en el corazón. Nunca vamos a llegar a avanzar sin Dios. Y si logra avanzar sin Dios, eso es obra humana. Obra humana. Se queda aquí en la tierra. No tiene nada de peso. No pesa ni un gramo en los cielos. En la vida eterna, eso no va a pesar nada. Dice la palabra. Eso es hojarasca. Eso no tiene ningún peso. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén, hermanos. Ok, Juan 3:16 otra vez. Lo voy a decir a la Reina Valera, que es la que está en mi cerebro de memoria. Porque de tal manera amó Dios a Israel. Ok.
cambio, lo que está en la historia, cambio trascendental. Trascendental en la mala interpretación teológica de Israel como nación. Génesis 12. Dios le promete a Abraham, te voy a hacer famoso. Vimos eso el viernes con los hombres. Vimos el tema de la grandeza con los hombres el viernes, interesantísimo. Los que se lo perdieron, hermanos, yo les ruego que la próxima vez no se lo pierda, porque vamos a tener algo parecido y algo también más fuerte de comida. Aunque fue buena, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a Napo. ¿Dónde está Napo? Napo. A la esposa de Napo, entonces. Napo con el hermano King. ¿Dónde está el hermano King? También está arriba. El hermano King tuvo que irse. King vino aquí en la tarde preocupado por los hot dogs y las cosas que íbamos a comer. Y ellos se esforzaron, yo soy testigo, enormemente para que los que vinimos no solamente disfrutáramos el ambiente, sino que comiéramos bien. Hubieron unos hombres que se comieron 4. Hubieron algunos que se comieron 5 y 6 hot dogs. Y le fue mal, y le fue mal. Y le fue mal. Jimmy, ¿cuánto te comiste? 1 y un chin. Ok. Regreso. Nicodemo. 4 se comió Billy. Y después quieren rebajar. Ok, Nicodemo. Juan 3:16. Perdón. Era para vender el próximo encuentro de hombres que dijimos que va a ser con carne y otra cosa. Bueno. Juan 3:16. Dios le promete a Abraham tierra. Y esa es tierra literal. Eso no era el mundo entero, sino te voy a dar una tierra. Le promete descendencia y la tuvo. Y luego lo confirma especialmente en David, el pacto davídico. Le dice, va a haber un rey siempre gobernando. Y le dice, y será bendición a Israel, a todas las naciones de la tierra. Pero Israel se dejó llevar del pacto mosaico, que no es que confunde la promesa, sino que, ¿cuál es la palabra que estamos usando? ¿Cuál es la palabra? Despliega esa parte del pacto de Abraham y le dice, ustedes van a ser una nación santa, un reino de sacerdotes y todo eso, pero no era para que fueran ellos solos, era para que impactara a toda la familia de la tierra. Pero ellos no lo entendieron así, como tampoco lo entienden hoy. Por eso es que todavía hoy ellos creen que Cristo vendrá, el Mesías, solo para ellos. Pero ¿qué es lo que dice acá? Porque de tal manera amó Dios, y la palabra es cosmo, mundo más allá de Israel, no el terruño de Israel, sino al mundo, para que todo aquel que en él cree tenga bendición y vida eterna. Bendecir a toda la familia. Siempre ha sido plan de Dios ese, pero Israel no lo entendió. Siempre ha sido plan de Dios que tú bendigas a tu vecino, que tú bendigas a tu familia, que tú bendigas a tus empleados o con los que tú trabajas, y a tu jefe, y a este, y a este, y a este. Siempre ha sido plan de Dios. Pero nosotros yo soy salvo. Aleluya. ¿Tú eres salvo? ¿Y los demás? Yo tengo la bendición de Dios. Aleluya. Qué gran bendición. ¿Y la comparte con los otros? La luz del evangelio que te tocó, por lo cual tú eres bendecido, le comparte eso a otro, porque si no, Juan 3:16 se pierde. La luz vino para alumbrar. Quien no vive en la luz, entonces recibe o vive en las tinieblas, y vimos todo lo que está en el pasaje. ¿Van conmigo, hermano? 2 personas, solo 2. ¿Qué aprendimos del pasaje? ¿Cómo lo podemos aplicar? De este pasaje de Juan 3:15 al 21. A ver. 2 personas solamente, creo que es suficiente. A ver, nadie. ¿Qué aprendimos? Tengo uno. Y la otra persona, a ver, nada más 2, porque después que hable uno se animan como 10. Entonces yo sé, ya aprendí la dinámica. ¿Alguien más que levante la mano? Solo 2 personas. Cristian, ¿te anima? Ok, ya yo designé a uno y alguien por acá. Marta. Tenemos la gran comisión. Tenemos que dar fruto. Ok, Cristian.
Sí, así es. Así es. Ya en el lenguaje, mire cómo cambia el pasaje de una narrativa de Nicodemo a algo más abierto y dice, para que todo el que cree, ya el nacer de arriba o nacer de nuevo, ya se cambió a otra palabra, pero es el mismo concepto, creer. O sea que ahora vamos a hablar de creer. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Si cree, será salvo. Si cree, verá la gloria de Dios. Si cree, si cree, si cree. A partir de este momento. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos bien? Bien. Harold, te pregunto la siguiente pregunta a ti. Voy a pasar nada más a mencionar en un minuto lo que sigue para terminar el capítulo 3. No lo vamos a leer todo. Pero quisiera saber, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú entiendes que debe hacer en esta semana a la luz de lo que vimos esta mañana? Una aplicación práctica. Que no sea cambiarle password a la gente para que hackeen los programas. Y no, eso no. Fuerte. Eso. Ok. La luz. Entonces podríamos decir que para esta semana una buena tarea sería vivamos en la luz, creyendo y viviendo lo que creemos. Porque si yo vivo lo que creo, le voy a compartir al otro, voy a contarle, óyeme, aunque sea en el almuerzo, en el trabajo, alguien que almuerce contigo, tú le decís, óyeme, mira qué increíble lo que aprendí esta semana en la iglesia. O mira lo que veo en esta palabra. Entonces, vivo la luz, creyendo en Cristo y compartiendo lo que creo con otros. ¿Le parece, hermano? Ok, el siguiente pasaje, porque después no quiero que me digan, pastor, se voló un pedazo de la Biblia y no me lo predicó. Es el pasaje que sigue de Juan 3:22 en adelante. Dice, mejor lo leo y así, pues mejor. Lo terminamos ahí. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Mire como lo de Juan está hablando de purificación, lo de Cristo van a estar hablando ya de otra cosa. Discípulos que cada uno andaba por su lado. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. ¿Había qué? Celos, conflictos ya entre estos seguidores de Juan que no entendían lo de Jesús. Ustedes me son testigos de que dije, nadie puede recibir nada, dice Juan, a menos que Dios se lo conceda. ¡Qué boche! Vinieron a donde Juan a contarle un chisme, bueno, una realidad, pero preocupado, y Juan le devuelve con esa recta. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo les da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Unos que no van a entender nunca el reino de Dios porque lo rechazan, a veces no de la boca, pero sí de su forma de vida. Entonces el desafío es seguir el ejemplo de Jesús. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.
Quiero invitarle a que cierren sus ojos, por favor. Si son amables todos, de cerrar sus ojos. Señor, en esta tarde ya queremos exaltar tu nombre, oh Dios. Pero sobre todo, Señor, nos humillamos. Estamos ante un pasaje y una historia reveladora. Quizás muchos estamos batallando en este día. Porque su vida se ha constituido en una rutina. Quizás algunos han sido confrontados. Señor, espero que así haya sido. Que tu palabra y tu espíritu estén confrontando la vida de todos los que estamos acá. Pero ahora danos, Señor, la valentía que parece que no tuvo Nicodemo. Pero sí la valentía que vemos de tantos personajes bíblicos, incluyendo tus discípulos, que a pesar de sus flaquezas y de fallar en el proceso, pero te siguieron, te siguieron, te siguieron. Señor, queremos seguirte. Yo, mi familia, mi descendencia, Señor, está en tus manos para seguirte, para ser discípulos, para pagar el precio de seguirte, de creer y de dar fruto en abundancia para tu reino, Señor. Pero no es mi oración, no es mi deseo, Señor, es la oración que hago por tu pueblo que está congregado en esta mañana. Aún por los que no están aquí esta mañana, alcánzale con tu reino, Señor. Alcánzale con tu noticia, con tu buena nueva, con el evangelio. Alcánzale, Señor, con tu espíritu para que seamos transformados. Señor, en el nombre de Jesús. Así como aquellos mordidos por la serpiente en el libro de Números, levanta tu mirada a Cristo en este momento. Ahí con tus ojos cerrados, levanta tu mirada, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, necesito que tú toques mi vida. No solamente para ser salvo, sino porque quiero vivir la salvación intensamente. Quiero vivir la salvación transformando este mundo para Cristo. Viviendo mi vida intensamente en el Espíritu, en tu palabra, en medio de la comunidad donde estoy, Señor. Aleluya. Díselo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están batallando por rendir su vida a Cristo, ¿por qué no se la entregan este día? Díselo al Señor, tu oración: Señor, entrego mi vida a Cristo. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Aún los que entregan su vida a Cristo y los que todavía están batallando con el siguiente paso, con venir a Cristo para bautizarse, con venir a Cristo para aprender de su palabra en primeros principios. ¿Por qué no le dice al Señor en este día: Señor, voy a hacer el siguiente paso en obediencia a ti? No voy a ser como Nicodemo, yo voy a hacerte fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te doy. Sigue obrando en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Gracias.